Para este comentario usaré las siguientes fábulas. La viuda y su oveja. Una pobre viuda tenía una única oveja, al tiempo de la trasquila, y deseando tomar su lana en forma económica. La trasquiló ella misma, pero usaba la herramienta en tan mala forma que junto con la lana le cortaba también la carne. La oveja, acongojada y con dolor, le dijo: ¿Por qué me maltratas así, ama? ¿En qué te puede beneficiar el agregar mi sangre a la lana? Si quieres mi carne, llama al carnicero, quien me matará al instante sin sufrimiento. Pero si lo que deseas es mi lana, ahí está el esquilador, quien me esquilará sin herirme. Moraleja: antes de ejercer una actividad, prepárate y entrénate adecuadamente para ejecutarla bien. Un viejo perro cazador, que en sus días de juventud y fortaleza jamás se rindió ante ninguna bestia de la foresta. Encontró en sus ancianos días a un jabalí en una cacería, y lo agarró por la oreja, pero no pudo retenerlo por la debilidad de sus dientes, de modo que el jabalí escapó. Su amo, llegando rápidamente, se mostró muy disgustado, y groseramente reprendió al perro. El perro lo miró lastimosamente y le dijo: Mi amo, mi espíritu está tan bueno como siempre, pero no puedo sobreponerme a mis flaquezas del cuerpo. Yo prefiero que me alabes por lo que he sido, y no que me maltrates por lo que ahora soy. Respeta siempre a tus ancianos, que aunque ya no puedan hacer de todo, hicieron lo mejor de su vida para tu beneficio. Comentario de fábulas. La vieja y la oveja y el viejo perro cazador. Periódico El Economista. La economía de España caerá por debajo de la de Nigeria. Así será el mundo en 2050. Según Capital Economics, España caerá del puesto 15 al 21 en el ranking mundial por PIB nominal. El lastre demográfico se notará en el crecimiento y en la productividad. La nota positiva la pone la renta per cápita. España seguirá siendo un país avanzado. La travesía de la economía española durante las próximas décadas se antoja compleja. Un país con una demografía desfavorable, que disparará el gasto en pensiones, una deuda pública muy elevada, una economía orientada a las ramas del sector servicios de menor valor añadido, y con una situación geográfica que tampoco apoya el crecimiento. Al final, Europa es un continente desarrollado, pero cuyas perspectivas de futuro no son nada halagüeñas, y menos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Tal es la situación, que algunos de los informes que lanzan vaticinios de largo plazo desplazan a España hacia una zona gris en el ranking global de economías, no solo ya por debajo de economías como México o Filipinas, también por detrás de Nigeria. El castigo de la demografía. El PIB agregado depende de tres pilares básicos: la productividad, la demografía y la capacidad del mercado laboral para poner a la población a producir. España flaquea en estas tres patas que sostienen el crecimiento del PIB. La demografía es de las más adversas del mundo, con una tasa de fertilidad muy baja y una vasta generación del baby boom que está a punto de jubilarse. Esto último va a provocar que la población activa se reduzca sobremanera en los próximos años, lo que lastrará el factor trabajo, uno de los factores productivos clave. Esta noticia es larga pero intervente. A dar ayudas a las empresas que tengan que dar de baja a una mujer que está embarazada, sobre todo dirigidas sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, todo ello para que no sean despedidas y puedan adaptar el horario laboral al escolar en el caso del padre y madre. B. Ayudas directas a las madres y padres para que puedan dejar a sus hijos en una guardería. C. Que después de 45 años de democracia los políticos de partidos y sindicatos no hayan llegado a un acuerdo para una ley educativa consensuada. Significa dejación de funciones, aunque al paso del tiempo por los cambios sociales y tecnológicos hubiese habido que modificar alguno de los artículos de ley, pero no derogarla. Dicha ley que premiara a los alumnos que se esforzaran, y quien le costara hubiese medios suficientes para ayudarle, y que hubiese tenido presente la gran importancia que tiene la educación especial, no solo para quien nace con alguna discapacidad, que durante su etapa escolar tienen que tener sus ayudas y apoyos, sino también por aquellos que por accidentes, enfermedades y edad la adquiere o por ambas la necesitaran, y que cuando va a buscar una ayuda para contratar a una persona para poder quedarse en su casa, resulta que es demasiado caro. Pero la cosa no termina ahí, sino que mira una residencia, y resulta que es igual o más cara, y que a veces no reciben todos los cuidados de calidad que se supone está pagando.
Todo ello es por falta de profesional bien remunerados y falta de educación desde las primeras edades, es decir, educación especial, porque en los colegios, institutos y universidades los que ayudan a personas con discapacidad se llaman monitores de educación especial, con los diversos nombres que tienen según la empresa temporal que los contrate, y que en los centros educativos no son tratados bien por el profesorado, ya que los ven como trabajadores inferiores. Pero eso sí, en su casa tienen una persona mayor que requiere los mismos apoyos y ayudas, aquí sí los tratan bien, porque ahora sí les cuesta directamente de su bolsillo, sin caer que aunque los que vayan a su hogar se llamen profesional diferente que quien hace el mismo trabajo en los centros educativos, y que el sueldo lo pagamos con impuestos igual que el del resto de trabajadores de los centros educativos, y que ambos casos necesitan que las relaciones personales profesionales funcionen bien, en un sitio y en otro. Falta de educación, respeto y consideración entre profesionales. En el fondo pienso que es un reflejo de la pregunta diaria de Ibiza. ¿En qué se diferencia un niño? Añado yo, adultos de un colegio público a uno del privado. La reflexión viral de la dependienta de una tienda de golosinas. La joven ha compartido su experiencia en internet y ha causado un gran revuelo. La educación nace en casa 2202-2022, lo digo, porque es bastante complicado que un colegio privado acepte a un alumno o alumna con discapacidades o problemas de aprendizaje. Te suelen decir que es mejor que lo matricules en un colegio público y, si no lo haces y lo matricula, ya se encargan de ir diciéndote y haciéndote cosas para que lo cambies de centro, cuando la mayoría de colegios privados concertados reciben subvenciones que salen de nuestros impuestos. Así se ahorran los monitores de educación especial, y algún otro personal relacionado. Y una cosa importante, las estadísticas del centro reflejan mucho menor fracaso escolar, ya no solo por los alumnos que tengan algún problema en el aprendizaje, sino aquellos alumnos que les cuesta, y van aprobando a trancas y a barrancas sacan sus cursos. Sin contar, muchísimas veces que a mayor poder adquisitivo no se enseña a los niños, el valor y respeto de la suerte de tener todos los días en el comedor del colegio una bandeja de comida y se tira a la basura sin tocar, no pensando varias cosas, y que nos afectan directamente, que son, primero, si se crea un excedente irreal, provoca que cuando una familia va a comprar comida para su hogar los productos básicos se encarezcan, no solo por la subida del combustible, IVA y otros impuestos, etc. Segundo, como consecuencia de lo primero, al menos, en Andalucía, no sé si en resto de comunidades autónomas también, se crearon hace tiempo unas veces comedor llamadas Educo, para que niños que en su familia no tenían suficientes recursos al menos comieran una vez al día. Tercero, como consecuencia en parte de lo primero, resulta que quienes producen, agricultores y ganaderos, no les pagan la gran parte de veces, ni para cubrir los gastos de producción, por lo que se ven abocados a cerrar su pequeño negocio. Cuarto, como consecuencia de lo primero, pero no solo, sino que también hay otros factores. Tenemos la inmigración ilegal, esos que mueren en el mar y solo son números estadísticos y que están en manos de las mafias. No se trata de educación pública o privada, se trata de tener educación y respeto social, normas de urbanidad, etc. Eso se aprende en el hogar y no en el colegios, institutos o universidades, es decir, que no se trata de educación pública o privada, porque la educación pública la pagamos con nuestros impuestos, igual que otros servicios públicos, solo que no la lo valoramos, y la privada también la pagamos con nuestro dinero, solo que parece que hacemos más esfuerzo, cuando en realidad hacemos el doble, porque la educación la pagamos doble, una con nuestros impuestos, con la idea de que todo es gratis, y no cuesta. Resulta que gobiernos central, gobiernos autonómicos y de ayuntamientos, y aprovechan el año electoral, han puesto dentro de las medidas de sus posibilidades el billete de tren y autobús gratis, y algunos usuarios, si ha sido tren, han reservado, pero no han usado el tren de cercanías, perjudicando a quienes de verdad, si lo necesitan. Igualmente pasa con el bus, que en pequeñas poblaciones lo cogen solo para una parada, en muchos casos saturándolo. También hay que decir que es cierto que cada vez hay más personas jubiladas, y que ahora con esa nueva situación sus horarios y ritmo de vida es diferente y más lento. Lo que cuando se es trabajador, las horas de saturación de transportes es desde las 6 de la mañana a las 8:30 de la mañana, cuando dejan a los hijos en el cole o instituto o van a la universidad.
Y a las 1:30 y a las 6 de la tarde quienes tienen por la tarde es clase. Ahora con la jubilación su horario es más tarde, entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana, lo que hace que se saturen los transportes a esas horas, sea en grandes capitales o en poblaciones pequeñas. En este caso el concejala de transportes ordena el funcionamiento de transportes urbanos sin nunca haberse subido, lo que colapsa más el funcionamiento, pues en esas horas es cuando más público hay y si además es gratis más aún. Eso está entre la falta de conciencia del usuario y del responsable de turno. Solo he puesto unos cuantos ejemplos. Quinto, algo positivo que puede salir, que la economía de España bajará por debajo de Nigeria y otros países, es que no tendremos que ver tantos muertos en el mar, que vengan a España a través cayucos o pateras. Creo que es una forma de que de una vez el sistema autonómico que tenemos lo quitemos, y queden solo gobierno central, mitad de políticos en el Senado y el Congreso, la mitad por tanto de asesores, y mitad de parlamentarios de diputaciones provinciales, ayuntamientos, liberados sindicales, y en los organismos de la Unión Europea, la mitad de representantes, pero que son signifique pérdida de peso político. Lo mismo serían medidas necesarias y urgente, para que la economía no caiga por debajo de la Nigeria, México entre otros países. Esto es educación y sentido de Estado. En un titular del periódico ABC Portada dice: es necesario revisar el modelo tributario español y gasto público, entre otras cosas también porque no solo es el problema de demografía, sino también porque habrá muchos más jubilados que personas trabajando, lo que el poder adquisitivo baja. Periódico El Economista: el choque entre la inflación 3D y la automatización alumbrará un nuevo régimen de precios que dominará las próximas décadas. La inflación 3D está compuesta por la demografía, desglobalización y descarbonización. Estos tres factores amenazan con ser netamente inflacionarios en los próximos años. La automatización y la digitalización tienen la capacidad de suavizar esos factores. Vicente Nieves, 21 de febrero de 2023, Madrid, párrafo D. La noticia: esto tendrá serias implicaciones políticas para el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la salud y los cuidados a largo plazo, el bienestar y la cohesión social, especialmente porque el principal impulsor de este aumento es la tasa de dependencia de las personas mayores, que se prevé que alcance el 39,1% en 2030 y 52% en 2050, según un documento del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. Esta noticia es larga y muy interesante. Lo mismo si las medidas se hacen desde ya, y se reduce en políticos, sueldos, y ese dinero se utiliza para dar ayudas a familias para que tengan niños, y a pequeñas y medianas empresas, para que no despidan a la mujer cuando se quede embarazada, para puedan contratar a otra persona y pagar la baja de maternidad. Sexto, si impusieran esas medidas en funcionamiento quitarían muchos impuestos. Periódico de España: primera operación con detenidos en España de la Fiscalía Europea contra una trama de fraude del IVA. La oficina madrileña del Ministerio Público Europeo ha coordinado el dispositivo Marengo Rosso desarrollado en 8 países. Párrafos de la noticia. La Fiscalía Europea detuvo este martes a 17 personas durante una amplia operación, coordinada desde su oficina de Madrid y desarrollada simultáneamente en 8 países, contra una organización presuntamente delictiva, que desde España habría orquestado un fraude masivo del IVA de 25 millones de euros a través de la venta de teléfonos móviles y otros equipos electrónicos. Es la primera vez que se producen arrestos por el Ministerio Público Europeo en España. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en la Audiencia Nacional. Como juez de garantías actúa el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, informaron a El Periódico de Cataluña, del Grupo Prensa Ibérica, fuentes jurídicas. Uno de los principales sospechosos de la investigación había sido detenido en Milán, Italia, en el marco de otra investigación también de la Fiscalía Europea en el que se han intervenido más de 40 millones de euros. Durante la operación Marengo Rosso se han llevado a cabo 39 registros y 17 personas fueron detenidas en varios países, en un dispositivo desarrollado simultáneamente en Chequia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal, Polonia, Eslovaquia y España. Bajo coordinación madrileña equipos electrónicos, se les acusa de un presunto fraude carrusel del IVA, que habrían cometido aprovechándose de las normas de la Unión Europea sobre las transacciones transfronterizas entre
Sus Estados miembros, al estar exentas del impuesto sobre el valor añadido, para acometerlo utilizaban sociedades ficticias en diferentes países, con las que aparentemente comercializarían teléfonos, tabletas, ordenadores y otros equipos electrónicos, con facturas ficticias para eludir el pago del IVA. La cadena de sociedades ficticias también habría permitido reclamar a las autoridades tributarias nacionales reembolsos del IVA a los que no tendrían derecho, generando así también beneficios presuntamente ilícitos de enormes proporciones. 20 registros en España. En España el objeto de la investigación se ha centrado en los delitos de organización criminal, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Se han realizado 20 entradas y registros en diferentes domicilios y sedes sociales en las provincias de Madrid, Barcelona, Castellón, Valencia, Valladolid, Alicante, Murcia, Málaga y Pontevedra. Lo mismo habría que mirar por qué se engancha, por ejemplo, la luz, ilegalmente, y por qué no sube tanto el IVA de luz, agua y gas, y que no solo se achaque a la guerra de Ucrania y Rusia. En los países que tienen intereses los rusos de oro, piedras preciosas y otros minerales, lo cual también hace el IVA suba, y quizá por el mercado negro, para que les llegue para mantener la guerra. Lo que debería hacer si existen mafias como esta de equipos electrónicos, y no solo mirar el impuesto del IVA sino otros, como IBI, impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre la renta de no residentes, impuesto sobre sociedades, se podría eliminar, impuesto sobre sucesiones y donaciones, se podría eliminar, impuesto sobre el valor añadido, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. Finalmente, es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, se podría eliminar renta de aduanas, reglamento, Unión Europea, 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión. Se estudia en la guía didáctica dedicada a las aduanas. Impuestos especiales. Estos impuestos solamente los pagan las personas que compran o consumen determinados bienes: alcohol y bebidas alcohólicas, hidrocarburos, tabaco, matriculación de medios de transporte. Se podría eliminar y favorecer la compra coches electrónicos, impuestos sobre la renta de las personas físicas, impuestos sobre el valor añadido, un impuesto indirecto que grava el consumo, impuestos sobre bienes inmuebles, se podría eliminar, y otros impuestos. Si de verdad se tomarán en serio hacer una investigación, como la de la Unión Europea, se podrían conseguir varias cosas: eliminar algunos impuestos, bajarlos de verdad, una forma de atrapar la subida de la inflación y tipos de intereses, y evitar más desahucios, y personas yendo a ONGs a pedir ayuda de todo tipo. Por no hablar que me parece una estafa que nos compremos neveras, robots de cocina y otros tipos de robots, freidoras, televisores, TPV, datáfonos, ordenadores, patinetes eléctricos, y otro tipo de electrodomésticos independientemente de la marca, que dependiendo de las funciones que tengan pueden llevar una placa base, chips y otros componentes que todos se pueden programar, y casualmente a los 2 años, que se termine la garantía, a los días siguientes se estropea, y cómo resulta que la pieza de reparación, más la mano de obra y desplazamiento salen más caro, lo que te condicionan a comprar uno nuevo. Igualmente que pasa con cualquier marca aparatos de electrónicos, pasa o va a pasar con los coches electrónicos. Llevan un ordenador y resto de componentes de a bordo que tienen placas, chips y otros componentes, todos se programan. Que pasa lo mismo con las garantías, y se estropean en este caso un poco antes de que cumpla la garantía, y entonces te torean las marcas hasta que ya cumple la garantía, y ya si tiene avería que sea, y te dan un presupuesto. Que pasa igual que con los pequeños electrodomésticos de casa, solo que este caso esas averías ponen en riesgo la vida del que conduce, los ocupantes del vehículo y el resto de conductores y peatones. Solo que este caso los coches cuestan más 10.000 euros, esos los de gama media que tienen la mayoría. Después están los de gama media alta y alta mucho más, 80.000 euros. En ambos casos es una estafa a los consumidores, tanto que hablamos del comercio justo, de circular y respetuosa con el medio ambiente. Cara con amplia sonrisa, cara con amplia sonrisa, cara con amplia sonrisa, cara con amplia sonrisa, cara con amplia sonrisa. Lo que en el fondo el coche o moto será otro electrodoméstico más de la casa. Lo mismo, eso habría que investigarlo. De acuerdo que una empresa tenga ser rentable, que tenga que mantener a sus trabajadores y pagar luz, agua,
gas y otros impuestos. Pero seguramente que si se investigase cómo se ha investigado el fraude del IVA, puede ser que se quitaran muchos impuestos que facilitaran que las empresas no tuvieran que hacer lo que hacen para mantenerse abiertas y con su personal. Otras razones posibles por la que suben los tipos de interés, inflación y otros indicadores y evitar más desahucios, personas yendo a OMS a pedir todo tipo de ayudas. Periódico 5 días. La prima de riesgo española se aferra a los 100 puntos básicos ante el repliegue definitivo del Banco Central Europeo. Los expertos no prevén alzas notables este año pese al alza de tipos y las elecciones. Nuria Salobral, Madrid. Periódico 5 días. EU entrará en recesión si se confirman las subidas de tipos previstas. Según Julius Baer, los expertos de la firma suiza creen que este no será el caso y que la Reserva Federal intentará evitar causar una contracción. Fernando Belinchón, Madrid. Como los americanos se resfríen, los españoles tendremos una crisis muy gorda.